viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Tope de Gama, con los periodistas especializados y sommeliers Carolina Pavichevich y Alejandro Abraham. Tope de Gama por Aries. Hoy nos metemos de lleno en el corazón de la viticultura consciente. Estamos con Leonardo Davia, el enólogo detrás de Chacana, una bodega que se convirtió en faro de la biodinámica y el respeto por la tierra en Argentina. ¿Cómo estás, Leonardo? Hola, Ale, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Hola, Leonardo, buenas tardes. Acá estamos. Hola, Caro. ¿Cómo va? Bueno, a ver, primero que nada, ¿cuál es el rol del enólogo en un proyecto biodinámico? ¿No? Porque vos sos el enólogo. Porque da la sensación de que en la biodinamia el enólogo como que tiene que estar lo menos presente posible o hacer lo menos posible, pero en realidad no es así. Bueno, ¿cuál es el rol del enólogo en un proyecto biodinámico? Bueno, básicamente tiene un rol de gestión similar a cualquier otra bodega, sea un proyecto biodinámico o no. Pero bueno, entiendo que por ahí tu pregunta va apuntada justamente a la parte técnica. Sí. En la elaboración de los vinos. Claro. Principalmente todo arranca en viñedo, obviamente, entonces hay un trabajo en conjunto, en este caso con Facu Bonamezón, que es el agrónomo, sí. Justamente para la producción de uva. Y más allá de que el proyecto sea biodinámico, ¿no? También, como cualquier otra bodega, tenemos un estilo y apuntamos a solidificarlo, un estilo marcado en los vinos. Entonces, principalmente trabajamos en conjunto para obtener la uva y la calidad de la uva que necesitamos para elaborar este tipo de vinos. Más allá de que Chacana es un proyecto biodinámico, lo que apuntamos es hacer los vinos más ricos posibles, y para eso un montón de laburo detrás, justamente más allá de la biodinámica. Y después, técnicamente, dentro de la bodega, por ahí se asocia la producción de vinos biodinámicos dentro de un paquete donde entra la producción o los vinos orgánicos y los vinos naturales, y muchas veces se le pone el rótulo a todo ese paquete como de vinos de baja intervención. Sí. Que son todos rótulos con los que no tengo mayores problemas, pero que por ahí no son del todo acertados. Hablar de mínima intervención, que también es de alguna forma un rótulo que se ha puesto en este último tiempo justamente para denominar este tipo de vinos, es hablar de mínima intervención química. Ajá. Porque no utilizamos productos de síntesis química en la producción biodinámica, y en nuestro caso prácticamente no utilizamos insumos. Entonces, en ese caso sí, podríamos decir que la intervención química es mínima y muchas veces nula. Pero la intervención de las personas al proceso tanto fermentativo como incluso partiendo desde la cosecha, es muy alta la intervención, justamente para hacer vinos en los que no utilizas insumos y que estén ricos, hay que intervenir un montón. Y esta intervención va desde 1000 veces al viñedo, probar la uva, definir sectores de la finca para cosechar, armar un plan estratégico de cosecha, el ingreso de la uva a la bodega,
la molienda, la fermentación, darle las condiciones a las levaduras para que puedan tener una fermentación sana, el cuidado que hay que tener posterior a la fermentación en todo lo que es la crianza de los vinos, es una intervención muy alta a nivel humano. Uh-huh. Entonces, el trabajo o el rol del enólogo dentro de una producción de vinos biodinámicos es como, te diría, cualquiera otra bodega e incluso más alta. Uh-huh. ¿Manejas tiempos de maceraciones muy largas en alguno de tus tintos, a veces de 30 días o más? ¿Qué buscas exactamente en términos de textura, en términos de estructura de taninos con esa técnica? No sé si manejo tiempos tan largos. No sé si alguna vez 30 días, creo que máximo 20 días. Bueno. Y justamente lo que se busca, a ver, con una maceración larga o una maceración postfermentativa, lo que se busca es ir redondeando algunos taninos y continuar extrayendo polifenoles, porque justamente, sobre todo, polifenoles del tipo de taninos, pero como son son maceraciones que no son mecánicas, sino que son más bien maceraciones de infusión, es una maceración muy sutil, muy sutil, y estos taninos, a ver, es necesario extraerlos en una solución hidroalcohólica, por eso es como una maceración postfermentativa, porque necesitas justamente alcohol para poder extraer. Sí. Pero en definitiva lo que se busca es lo que la uva tiene para darnos, y no lo hacemos con todos los vinos. O sea, no hay una maceración larga per se. Uh-huh. Hay una decisión detrás de tener una maceración un poco más larga en la medida de que la uva te lo permite, que la materia prima te lo permite, y para eso obviamente hay un seguimiento en el viñedo, un seguimiento en la entrada de la uva, entonces ya te vas dando una idea de qué trabajo se puede hacer dentro de la bodega, y obviamente la educación diaria es súper necesaria. Uh-huh. Uh-huh. ¿Existen parcelas dentro de tus fincas que los tratás casi como hijos únicos porque todos los años se comportan diferente o por alguna particularidad? Sí, de hecho es una de las tareas más divertidas y que más me gustan, justamente ir descubriendo sectores de viñedo que se van caracterizando o que resaltan sobre los otros. Chacana tiene 3 fincas. Uh-huh. La finca más grande que queda en Aguelo, Luján de Cuyo, que es donde está ubicada la bodega. Esta finca tiene 80 hectáreas, de las cuales plantadas son 65. Y además tiene 2 fincas en el paraje Altamira. Sí. La finca de Aguelo tiene 24 años, y después las 2 fincas de Altamira tienen 19 y 22 años. ¿A qué voy con este tiempo? Es que fueron fincas que se plantaron como se plantaba justamente hace más de 20 años. Las fincas que se plantaban tipo en cuarteles, cuadrados, con los callejones bien marcados, y por ahí no se... Si bien se sabía un montón en ese tiempo de suelos, pero no había una investigación de suelo profundo como existe hoy en día, que muchos de los nuevos viñedos que se están plantando actualmente se plantan siguiendo justamente un perfil de suelo. Entonces, esta tarea que le hemos hecho después con el tiempo, con el viñedo ya plantado, nos ha permitido ir identificando dentro de un viñedo y dentro de un mismo cuartel diferentes perfiles de suelo. Entonces, ir sectorizando esos diferentes perfiles de suelo para poder cosecharlos de forma separada y obviamente vinificarlos separados dentro de la bodega. Y en las 3 fincas nos hemos llevado sorpresas que están buenísimas, y justamente vamos cada vez achicando más esas parcelas, haciendo vinificaciones
microvinificaciones, justamente para ir entendiendo a ver qué tenemos dentro del viñedo y después qué resultados nos dan en el tiempo. Es un trabajo de muchos años, pero nada, que a mí me divierte muchísimo, porque justamente cosas que daba por sentado, por ejemplo, cuando entré a trabajar a la bodega, después con el tiempo se van abriendo nuevas posibilidades y van apareciendo nuevas sorpresas, y hoy tenemos cada vez más vinos que van reflejando justamente ese trabajo y que los vamos identificando como vinos de parcelas en las 3 fincas. Y dentro, hablando precisamente de las fincas, ¿no? Y de lo que da, ¿qué es lo que más te ha desafiado o qué es lo que más te ha sorprendido al aplicar estas prácticas biodinámicas en un clima de extremo continental en el que hay en Mendoza? ¿Qué es lo que más me ha sorprendido? Bueno, de por sí el trabajo de la biodinámica y justamente trabajar sin insumos químicos en un principio sorprendente en sí mismo. Después con el tiempo, cuando lo empezás a asimilar y a hacer propio, ya a ser completamente natural y en mi caso yo no concibo trabajar de otra forma ya a esta altura. Claro. O sea, no me imagino, no sé, realizando correcciones de acidez automáticas ni excesivas, ni trabajando con levaduras seleccionadas, mucho menos con bacterias para realizar fermentación maloláctica. Entonces creo que lo sorprendente es como el día a día ya se vuelve natural y por ahí lo percibo después en la mirada de los demás, por ahí pasantes que vienen a hacer la vendimia con nosotros y se asombran de cómo vamos a dejar por ahí librado esto a las acciones o al trabajo solamente de la microbiología que viene de la uva. Pero bueno, la realidad es que también ha sido un proceso de confiar en el trabajo que se hace en el viñedo, confiar en la investigación que hemos hecho durante todos estos años y cómo todo eso va dando frutos para tener fermentaciones cada vez más sanas, para tener vinos cada vez más limpios y para tener resultados justamente también más precisos que se ven reflejados en los vinos. Bueno, y hablando de la biodinamia y de lo que es el calendario lunar, ¿no? Por ejemplo, ¿realmente cambia, por ejemplo, si un trasiego lo haces en un día? Sí, a ver, si hay una diferencia sensorial, si querés decirlo, si un trasiego lo haces, no sé, un día de fruto en vez de un día de raíz, por ejemplo, o va aplicado, o vos lo aplicás de otra manera o lo entendés de otra manera. Sí, primero, a ver, quisiera por ahí aclarar de que dentro de la biodinamia el trabajo con el calendario lunar por ahí no es lo más representativo que implica dentro de la biodinamia. Entiendo que por ahí es parte de lo que tiene más marketing dentro de la biodinamia, no sé, los preparados, el calendario lunar. Lo entiendo y también no es una idea con la que no estoy amigado, pero me parece que dentro de la biodinamia la visión holística del trabajo y entender de que cada acción que tomemos no es lineal, sino que tiene un montón de injerencia en un montón de factores de los cuales desconocemos muchísimo. Sí. Creo que es lo más importante. Después, volviendo al calendario lunar, sí. Dentro de la bodega tratamos de usarlo. Obviamente en época de cosecha es muy difícil porque no podés levantar las 105 hectáreas que tenemos plantadas, todas en luna llena. Entonces eso es súper importante entenderlo de cómo usar el calendario lunar, que es una herramienta más de las herramientas que están en la biodinamia, pero no es taxativo de cómo se tienen que hacer las cosas. Y en el caso de lo que comentabas, por ejemplo, un trasiego, sí, los trasiegos tratamos de hacerlos y ya
aclarando justamente que fuera de la época de vendimia, tratamos de hacerlo en los días raíz, en los días que tenemos luna nueva, justamente, que son los momentos en los que hay menos energía lunar de atracción. Entonces, siempre depende de lo que se busque, ¿no? En este caso estoy hablando de los trasiegos porque si queremos hacer un trasiego de limpieza del vino, vamos justamente a buscar que las fuerzas sean lo más centrípeta posible hacia el centro de la tierra, justamente para que los sedimentos estén en la base del tanque, o en la base de la pileta, o en la base del fudre donde esté alojado el vino que queremos limpiar. Después, en el caso de los fraccionamientos, si buscamos, en un vino que nos interesa su perfil más frutal, realizar el fraccionamiento de la fruta, porque hay vinos que tienen características más sutiles sensorialmente, buscamos fraccionarlos en diaflor, sobre todo los vinos blancos. Después, con respecto a tu pregunta, sí, existen diferencias. Las diferencias se perciben. Después, obviamente, estamos hablando de vino y fuera de todos los parámetros técnicos que pueda tener el vino, después la percepción termina siendo subjetiva, obviamente. Mira, yo te hago una pregunta basándome en el pH, ¿no? Que es tan importante para la elaboración del vino. Los enólogos suelen ajustar el pH mediante ácido tartárico para bajarlo o técnicas de desadificación para subirlo en regiones frías, supongo. ¿Cómo hace un enólogo biodinámico para buscar un equilibrio que garantice precisamente la calidad y la estabilidad de los vinos con el tema del pH? Bueno, afortunadamente nombraste dos cosas, como la parte técnica de cómo buscar asegurar un buen pH para lograr calidad. Afortunadamente son dos cosas que van de la mano. Ajustar un pH significa que lo tenés que ajustar porque tu pH está desajustado. ¿Cómo se desajusta un pH? Justamente teniendo la uva mucho tiempo colgada en el viñedo, grandes producciones donde necesitas, o grandes rendimientos, donde necesitas tener la uva más tiempo colgada para que madure su concentración de azúcar o su concentración de polifenoles. Entre más tiempo esté en el viñedo, se va perdiendo justamente la acidez, por ende el pH va subiendo. Los ácidos son respirables, la planta necesita respirarlos como método de defensa, entonces vas perdiendo pH. ¿De qué forma logramos nosotros un pH que sea sano para tanto la fermentación como para la vida posterior del vino? Es justamente con el punto de cosecha. La definición del punto de cosecha es meramente gustativo, pero me enfoco muchísimo en cómo va evolucionando el pH. O sea, es vital el punto de cosecha, ya no tendrías que corregir nada. En ese exactamente. Caso. Okay. Exactamente. Y también, en la formación enológica también te enseñan de que el pH se ajusta, de que la corrección de acidez se realiza y tenés que corregir a 3,40 de pH para el caso de los tintos y la realidad es que no es necesario. Dependiendo también de cómo quieras trabajar. Es lo que yo he podido percibir también empíricamente. Teniendo pH de entrada 3,45, 3,50, 3,55, 3,60 en el momento de cosecha, la verdad es que las fermentaciones están súper bien y son vinos que terminan después con 3,80, 3,85 de pH que están súper equilibrados. No solamente están equilibrados, sino que el ácido tartárico, más allá de que ajusta el pH, organolépticamente tiene su juego también y a nivel sensorial no puede jugar nunca el partido de la acidez natural. Entonces,
el punto de cosecha es fundamental para tener un pH sano. Y por ahí nosotros somos más cazadores del pH que cazadores de la concentración de azúcar de cosechar. Claro. Y bueno, ¿y vos cómo crees que influyen los preparados biodinámicos en la expresión final del vino? O sea, ¿crees que se puede percibir realmente la diferencia en la copa? Yo creo que, no es lineal que si hayas preparados biodinámicos o no, la percepción sensorial es diferente. Los preparados no. Sí, te replanteo la pregunta. Quizás sea todo la preparación biodinámica que ustedes le dedican a los vinos, no precisamente los preparados. Totalmente. Sí, totalmente. Los preparados van a tener una acción sobre la vitalidad de las plantas. Y en la medida de que tengamos plantas más fuertes, más vitales, con buena energía, que estén justamente que sean menos vulnerables a enfermedades, estas plantas mejores nos van a dar mejores uvas, y en la medida que tengamos mejores uvas vamos a poder dar mejores vinos. Sí, pues yo te iba a hacer una pregunta muy similar, y que era eso, porque un poco yo soy bastante adepto a la biodinamia, pero también me gusta para ahí jugar un poco al abogado del diablo, y en ese sentido te iba a preguntar más o menos lo mismo que ella, pero bueno, lo respondiste con la planta particularmente. Bueno, otra cosa, vos usás levaduras nativas, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo manejas las poblaciones de levaduras nativas en una bodega que procesa volúmenes importantes, ¿no? Por el tema de, porque viste que son fermentaciones espontáneas, para toda la historia. ¿Cómo se maneja para mantener una estabilidad en una producción importante? Es buenísima la pregunta, Ale, porque estamos acostumbrados a que la mayoría de las bodegas biodinámicas son todas bodegas chicas, o sea, de producciones de 15.000 botellas, 20.000, 3.000 botellas, 40.000 botellas, 60.000 botellas o 100.000 si querés. Y en Chacana elaboramos alrededor de 800.000 botellas anuales. Claro. Entonces, no es fácil, no es para nada fácil, y en el camino fue un aprendizaje y cuando digo aprendizaje es que hubo cosas que en el camino no salieron como esperábamos, y justamente que el desafío está en capitalizar esas decisiones que no fueron acertadas para seguir investigando, para seguir aprendiendo y después lograr que esas 700.000, 800.000 botellas estén bien. Y es definitivo, para que estén bien, tener una buena fermentación. Entonces después es tan simple, al final, es tan simple como entender eso, de que bodegas chicas, por ejemplo, de 30.000 botellas, o vamos a decir, 10 hectáreas, 15 hectáreas, que trabajan de forma biodinámica, se pueden controlar mejor las fermentaciones y demás, todo sale bien, fue justamente partir la bodega en bloques e ir trabajándola como si fuesen 10 bodegas pequeñas, ¿sí? Entonces separamos bloques o familias de 4 o 5 tanques que los trabajamos de forma similar, o con la misma maquinaria, con las mismas bombas, con las mismas cañerías, prácticamente con las mismas personas, justamente buscando que sean muchos bloques chiquitos o pequeñas bodegas dentro de una bodega más grande. Eso por un lado. Después, por otro lado, fundamental haber aprendido a hacer el manejo de los pies de cuba. ¿Qué significan los pies de cuba? Los pies de cuba son como starter. Entonces, para tener un pie de cuba, vos cosechás unos días antes una pequeña proporción de lo que va a ser tu cosecha real, vamos a decir un 5%, la cual es mucho más fácil de trabajar y manejar que, por ejemplo, decimos un tanque de
8.000 kilos contra una tarza chiquita de 40 kilos. Es mucho más fácil de manejar y de llevar que un tanque más grande, donde lo podemos seguir de cerca, donde lo podemos ver todo el tiempo, donde lo podemos analizar para ver la población de levaduras que tenemos, y en el momento que cosechas tu producción real, directamente agregás ese starter. No lo hacemos con todos los vinos, pero obviamente cuando ya tenemos un volumen grande en la bodega, o cuando son días de ingresos de volúmenes importantes, sí lo hacemos de esa forma. Nos ha dado muy buenos resultados. Y después un trabajo importantísimo y gigante de microbiología, que no todas las bodegas por sí lo trabajan, pero nosotros el microscopio es un aliado más dentro del laboratorio y lo utilizamos todos los días, todo el tiempo, y estamos haciendo recuento de levaduras todo el tiempo para ver cómo van las fermentaciones. Y en paralelo a eso, hace ya 5 años que venimos haciendo un análisis microbiológico durante la cosecha para entender cómo influye el clima de cada ciclo vegetativo durante la cosecha. Es un trabajo larguísimo, pero que también nos ha ayudado a entender un montón. Por ejemplo, ¿qué hacemos? El día de cosecha sacamos una muestra del viñedo, de la uva, lo mandamos a un laboratorio externo para que nos digan qué microbiología tenemos en esta muestra de uva y qué cantidad. Si tuviésemos ese resultado inmediato, sería más fácil porque vos ya sabés con qué microbiología estás entrando la uva a la bodega. Lamentablemente necesitas hacer un cultivo para poder darle las condiciones a estos microorganismos que se desarrollen y entender qué hay. Esto demora 25 días. Entonces, en el momento que tenemos los resultados, ya está aquí los casos. Entonces, lo que tenemos que ir haciendo es una gran base de datos. Tomamos muestra de la uva, tomamos muestra de la fermentación, vamos analizando, y esto lo hemos hecho desde el 2021. Todos estos datos los vamos cruzando con la marcha climática que hemos tenido desde brotación hasta el momento de la cosecha, justamente para ir generando tendencias. Entonces, ya por ejemplo, para la cosecha 2027 sabemos que si el ciclo vegetativo estuvo marcado por una humedad relativa baja, temperaturas altas por encima de tal número o con tanta acumulación de grados días, sabemos que vamos a tener una relación de bacterias, levaduras, tal vez más favorable a las bacterias. Entonces tenemos que tomar distintas determinaciones técnicas. Si tenemos una población de levaduras que relaciona a las bacterias mucho más alta, sabemos que podemos dejar mucho más las fermentaciones espontáneas, por ejemplo, y de esa forma las últimas vendimias hemos logrado resultados muy buenos. Pero bueno, es un recorrido largo. Claro. Porque justamente son todas técnicas que no se enseñan en una facultad convencional. ¿Ustedes usan qué recipiente para la fermentación? ¿Básicamente los huevos de hormigón es lo que más usan? No, lo que más usamos son tanques de acero inoxidable. Tenemos vasijas de concreto también, ovoides, cúbicas, que también las usamos. Obviamente dependiendo para qué vino, pero principalmente acero inoxidable. Bueno, las vasijas, perdón, vasijas, sobre todo las ovoides, para mí son buenísimas para la crianza de los vinos, sobre todo para la crianza de los vinos blancos. ¿Qué aporta este formato? El tipo de formato lo que aporta es un movimiento constante de las ligas y muy sutil, justamente por la convección que se genera dentro de las vasijas, que es irrepetible en un tanque de acero inoxidable o en una vasija igualmente de concreto cúbica.
Entonces el formato es súper bueno. A la vez también elaboramos un torrontés de maceración, con maceración súper larga, que las vasijas tipo voides, también tipo huevo de concreto, son buenísimas porque son más cerradas hacia arriba. Entonces nosotros hacemos una fermentación y una crianza en un ambiente reductivo, y esto nos permite tener una superficie de contacto mínima de las pieles con el oxígeno que se pueda llegar a generar, o sí, justamente con el oxígeno que queda libre en la parte superior de la vasija. Bueno, ustedes no usan clarificantes ni de origen animal ni químicos, ¿no? ¿Cómo lográs que el vino llegue al consumidor con la limpidez necesaria? Bueno, justamente los clarificantes son necesarios en la medida que los necesites. Si vos le das un tratamiento, sobre todo en el ingreso de la uva a la bodega, respetuoso, si tus prensas son suaves, después al final no necesitas clarificar. Justamente los clarificantes son necesarios en respuesta a haber realizado un trabajo previo que te desestabilizó el mosto. A ver, el uso de enzimas en el ingreso de la uva para extraer mayor producción, lo que hace es ir rompiendo las pectinas de la piel de la uva y de la pulpa, que justamente es lo que después te desestabiliza el vino. Entonces ahí sí necesitas usar un estabilizante. En el caso de la estabilización, por ejemplo, tartárica, que justamente tiene que ver con la acidez natural que tenés en el vino, lleva más tiempo, lleva un gasto energético más alto, pero lo hacemos todo por frío, un método físico. Bueno, en los últimos años el Malbec ha tenido una evolución estilística muy importante, ¿sí? ¿Dónde vos te sentís más cómodo? ¿Buscas un perfil más fresco, más ácido, más vertical? ¿O hay algún espacio también para la opulencia en algunos vinos? Yo me siento más cómodo en un perfil más fresco del Malbec. Creo que el Malbec, en un punto de sobremadurez, tiene una tendencia a estandarizarse. Y creo que justamente las sutilezas de una variedad tan plástica como el Malbec las encontramos en un perfil más fresco. Y hoy hay un montón de proyectos, y creo que también la tendencia del Malbec argentino está apuntando justamente a este tipo de Malbec, que también es más respetuoso con el lugar. Podemos identificar mejor el paisaje en un punto de cosecha más fresco que lo que veníamos acostumbrados hace 20 años. Y de a poco el mundo lo va percibiendo así también. Es una tarea difícil porque el Malbec salió a un mercado internacional mostrando una cara, y justamente lleva mucho tiempo mostrar una cara diferente. ¿Por qué? Porque justamente profesionales del vino alrededor del mundo y el consumidor entienden el Malbec argentino de una forma. Pero bueno, poco a poco también se está viendo y se está haciendo, y se está haciendo súper bien un perfil más fresco. Bueno, ustedes en Chacanas y en muchos de los emprendimientos, ¿no?, del tipo, se habla mucho de los suelos vivos, ¿no? Lo que te quiero preguntar es, ¿cómo se mide técnicamente esa vida? O sea, si se puede medir, o por ahí, a ver, quiero decir, si se puede medir, por ejemplo, en un aumento de población de microorganismos benéficos, ¿me entendés? Poner una cosa así. ¿Se puede medir o es una percepción que se tiene? Sí, las dos cosas. Están totalmente invitados a la finca a que vengan cuando quieran y poner las manos en la tierra y hacer un pozo, y lo van a poder percibir inmediatamente.
Y después técnicamente es tan simple como hacer un cultivo. O sea, un cultivo, me refiero a tomar una muestra de suelo, darle las condiciones para que crezcan diferentes microorganismos y te vas a dar cuenta comparado con un suelo donde, por ejemplo, se está acostumbrado a agregar, por ejemplo, herbicidas. Bueno, gracias por la invitación y sigo a mi próxima pregunta. ¿Ustedes ya terminaron la vendimia o están todavía en proceso? Hoy es nuestro último día de cosecha. Ay, bueno, felicidades entonces. Hay que hacer un brindis por el último día. Sí. Bueno, ¿y cuál ha sido el mayor desafío técnico que enfrentaron en esta última vendimia? En cuanto al clima, en cuanto a la logística, en cuanto a la decisión enológica, contanos. Bueno, fue un año atípico dentro de los últimos años, o dentro de la tendencia que traían los últimos años. Ajá. La cosecha 2020 fue una cosecha súper cálida, tal vez récord de, no sé, en ese momento de los últimos 15 años, tal vez. La cosecha 21 fue por ahí un poquito más fresca, pero a partir de la cosecha 22 empezamos a tener cosechas muy secas, cuando digo cosecha me refiero a añadas, y cuando digo añada me refiero sobre todo el ciclo vegetativo de la vid. Cada vez más secas y cálidas, y la tendencia iba a que justamente pasaba a ser la norma. Y la cosecha 2026 hasta mediados de enero venía de forma similar, pero a partir de la tercera o cuarta semana de enero empezamos a tener humedades relativas muy altas, puntos de rocío similares a provincias del litoral, cosas que no son normales para la tendencia que venían trayendo los últimos años. Claro. Y temperaturas promedio un poco más bajas también de lo que habían sido las últimas añadas. Creo que es el desafío también propio de cada añada, ir de alguna forma gestionando cómo va influenciando estas diferencias de tiempo de año a año, justamente para ir definiendo los puntos de cosecha. Creo que ese ha sido el desafío más grande, y después años que son así tan diferentes al resto, justamente para mí son súper especiales porque dan vinos diferentes. Será cuestión de terminar la vendimia, terminar las fermentaciones, ver el resultado, y después, pasado el invierno, también tener una noción más, ¿viste? Siempre después del invierno los vinos se limpian bastante, se estabilizan bastante. Yo siempre digo como que hay que esperar a ese momento para ver realmente cuál es el resultado de la vendimia. Y ahí veremos esta añada atípica dentro de los últimos años, a ver qué resultado nos dio. Bueno, yo una de las cosas que te quería preguntar es, vos tenés bodegas con fincas, es una bodega con fincas en zonas muy distintas, Agrelo y Altamira, ¿no? Sí. ¿Identificaste, viendo el tema de las levaduras, identificaste perfiles muy diferentes de levaduras entre los dos lugares, aún usando un mismo protocolo, ¿no? Es decir, che, mirá cómo reacciona esta levadura y cómo reacciona esta otra, o qué resultado te da, resultados muy diferentes entre ambos perfiles. Sí, porque trabajando con levaduras nativas, sí, no es una única cepa de levadura que realiza la fermentación. O sea, cuando trabajamos, por ejemplo, cuando se habla de levaduras comerciales, es una cepa de levadura, y además que tiene tales características genéticas que van a dar
precisamente resultados buscados. Pueden haber levaduras para fermentar alcoholes altos, levaduras para fermentar con niveles altos de anhidro sulfuroso, levaduras que dan un perfil de fruta roja, hay levaduras para 1000 cosas. Pero siempre la levadura comercial se trata de una sola cepa de levadura. De hecho, hay muchas levaduras comerciales que tienen una característica particular que se llama factor killer, que justamente es el poder que tiene esta levadura de matar al resto de las levaduras que están en el ambiente. Justamente para no tener desviaciones y que el vino tenga el resultado que se busca con esa levadura. Entonces ahí ya tenés la certeza de que solamente lo fermentó una sola cepa de levadura. Claro. En el caso de trabajar con levaduras indígenas, eso no se puede parametrizar. O sea, no hay forma de poder identificar qué cepa de levadura te está fermentando el mosto, porque justamente se trata de un pool, a veces de más de 100 levaduras diferentes. De hecho, los primeros grados de alcohol, o sea, esto está identificado que la realizan cierto tipo de levaduras, a partir del segundo tercio de la fermentación otro tipo de levaduras, y los últimos 2 grados de alcohol lo terminan de fermentar otro tipo de levaduras. Entonces estamos hablando de más de 100 levaduras. Ahora, vamos a tener una diferencia entre Agrelo y Altamira, por ejemplo, justamente entre las levaduras que viene de cada viñedo. Totalmente, sí, totalmente. Primero porque estamos hablando o principalmente porque estamos hablando de 2 lugares diferentes. Y estos 2 lugares, cada uno tiene su biodiversidad. De hecho, dentro de Altamira, las 2 fincas que tenemos están separadas por 1 kilómetro de distancia y vemos que tenemos resultados diferentes, aromáticamente se expresan diferente. Y además, tanto Altamira como Agrelo están expuestos a un tiempo o a una marcha climatológica durante el año diferente. Entre Agrelo y Altamira hay aproximadamente 100 kilómetros de distancia. Entonces, sí vamos a tener resultados diferentes. Y cada año va a ser diferente también. De hecho, dentro de la misma vendimia, entre la primera entrada de cosecha y la última, también existen diferencias. Bueno, ¿y por qué no nos presentás o por qué no nos adelantás qué podemos esperar de esta vendimia como resultado de estos vinos? Danos todos los adelantos que podés darnos. Bueno, si querés es muy pronto, ¿viste? Como te decía recién, es todavía muy, muy pronto como para tener definido un perfil de cómo, de cómo van a estar los vinos. Pero a priori lo que vemos es que es una añada muy buena, justamente porque no estamos acostumbrados a tener estos periodos frescos, a tener humedad. En el caso de Agrelo, por ejemplo, que ya la cosecha en Agrelo la terminamos hace aproximadamente 1 mes, entonces los vinos ya están más definidos, más limpios. Sí te puedo decir de que ha sido una gran añada para Agrelo, como lo debe haber sido también para las zonas que están cerca, como Pedriel, Ugarteche, en Maipú también, Medrano. ¿Y qué varietales vamos a saborear? ¿Qué varietales? Bueno, yo te puedo hablar de los varietales que tenemos en la finca. Principalmente tenemos Malbec para el que ha sido un gran año. Para mí ha sido un gran año por lo que puedo experimentar acá dentro de la bodega. Para los varietales blancos también. También, buenísimo. ¿Y de Altamira? Y de Altamira, bueno, de Altamira como en general también el Valle de Uco, por ahí ha sido una añada que ha estado más marcada por algunas inclemencias o heladas, hemos tenido granizo. Afortunadamente nosotros en nuestros viñedos no lo hemos sufrido, pero sí en diferentes lugares del Valle de Uco pasó. Y
y creo que justamente esperamos tener buenos resultados justamente en estos años, así que son más húmedos y frescos. El Malbec viene muy bien, muy bien. Estos años así frescos permiten una madurez más paulatina. Y siempre eso nos hace de alguna forma el trabajo más fácil en cuanto al punto de cosecha, porque no tenés crecidas de madurez muy abruptas, podés ir definiendo mejor y haciendo una mejor gestión de la cosecha. Y todo eso después se ve reflejado en el resultado final. Vos sabés que te quería preguntar, yo estaba leyendo el otro día, bueno, Nati Benítez estaba en Twitter hablando de un poco de, no sé si habrá sido cuando, porque el MUS un poco está haciendo eventos con chicos jóvenes, ¿no? Como para introducirlos al vino y un poco ver qué es lo que consumen. Y Nati lo que contaba un poco era que el consumidor más joven se está preocupando mucho por el origen, ¿no? Porque que sea sustentable, que sea, ¿no?, orgánico y etcétera. ¿Vos sentís eso por ahí en los consumidores más jóvenes y sentís que por ahí, por ejemplo, todo un proyecto como Chacana y proyectos de características similares tienen por ahí en este momento quizás un lugar en el mercado que no tenían antes? Un genio, está buenísimo todo lo que está haciendo. Me parece un gran comunicador, está re lindo. Extraordinario, sí. Sí, y sí, bueno, a ver, Chacana es una bodega en la cual viene trabajando de esta forma desde hace muchísimos años. A mí me tocó ingresar a la bodega en el 2020 y en ese momento lo pude percibir, que una gran parte del público, del consumidor de los vinos de Chacana, se trataba del público más joven. Y totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo con la asimilación que haces. Creo que el consumidor más joven está mucho más preocupado por el origen, por la forma de elaborar el vino, y no solamente del vino, en este caso hablamos del vino, pero sino también del resto de los alimentos del diario de la vida. Y que me parece que es una tendencia muy buena, es una tendencia muy sana, y enhorabuena que esté alineada también con lo que pensamos nosotros. A ver, nosotros no trabajamos de forma orgánica o biodinámica, o sin utilizar insumos justamente para entrar en un segmento del mercado que está buscando este tipo de productos. Nosotros trabajamos de esta forma porque hay una conciencia detrás, hay una filosofía detrás, y porque creemos que es la forma más verdadera de elaborar vinos, y de esa forma es que también conectamos con los consumidores de Chacana. Y cuando me toca conectar con gente que conoce a Chacana hace mucho tiempo, que le gustan los vinos, después me termino dando cuenta de que tranquilamente podría ser amigo de esa persona porque comparto un montón de cosas más allá del vino. Y después, justamente, la certificación orgánica, la certificación biodinámica es consecuencia de todo este trabajo que venimos haciendo. O sea, no es el fin. El fin es hacer el mejor vino posible con nuestra filosofía de trabajo y de vida, y en ese camino las certificaciones terminan siendo una consecuencia. Bueno, yo lo que te voy a preguntar es, vos en Chacana trabajás con un ingeniero agrónomo, el Facu Bonamaison, quizás uno de los mayores referentes de la biodinámica en Argentina, ¿no? ¿Qué te aporta el trabajar con el Facu? ¿Qué sentís vos que aprendiste de trabajar con Facundo? Y por otro lado, sí, también trabajar con alguien que es tan referente de esto, ¿no? Te implicó, aunque sea al principio, como una presión extra. No, bueno, a ver, Facu es una persona que por cómo es, cualquier tipo de presión se va a encargar de aliviarla de inmediato.
tenemos la suerte de tener una relación buenísima, somos amigos, nos entendemos perfecto en el tipo de vino que queremos hacer. Creo que nunca me pasó de sentir presión. Creo que siempre es un desafío lindo buscar estar a la altura de profesionales como él y del resto del equipo. Porque, sí, claro. A ver, por ahí a Facu lo conocen hace más tiempo porque lleva mucho tiempo en la bodega, pero también me toca formar parte y tengo la suerte de formar parte de un equipo que es súper profesional, que está súper comprometido y que son hermosas personas. Aprovecho y le mando un saludo a Luciana Soler, que es la segunda enóloga de la bodega. Ajá. Que seguramente no va a pasar mucho tiempo para que la conozcan, que es una enóloga tremenda. Claro. Martín, que es el encargado de la bodega, también una persona increíble. Sergio, que es el encargado de la finca de Agrelo, Juan, que es el encargado de las fincas de Altamira. Son todas personas que respiran biodinámica, que están muy metidos con la bodega y tenemos la suerte justamente de eso, de formar un equipo en el cual apuntamos todos a lo que queremos hacer, al objetivo que queremos lograr, y encima con un ambiente de trabajo buenísimo. Y creo que también justamente Facu es una pieza fundamental en eso. Una cosita antes que te dejo con Carolina, ya le voy a decir que le dijiste viejo, básicamente. ¿A Facu? Sí, claro. Porque lo conoce porque está hace mucho tiempo. Es tremendo. Facu no es Benjamin Button. Claro, ¿ves? Está cada vez más joven. Exacto. Bueno, mi última consulta, si ya te liberamos, Leo, si tuvieras que recomendar una botella de Chacana para la guarda. Nosotros no somos de guardar mucho vino, ¿no? Pero suponete que alguien quiera tener en su cava una botella para disfrutarla de acá a unos años. ¿Cuál recomendarías? Bueno, creo que los vinos de Chacana, que provienen puntualmente de la finca Aini, donde tenemos un suelo con mucha concentración de piedra, con mucho calcario, me parece que la textura del calcario y la sensación de frescura que da el calcario, creo que con los años envejece muy bien. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, Caro, tampoco yo no soy de guardar. O al menos por el momento, porque espero seguir haciendo vino muchos años más. Por el momento no pienso en cuanto a la elaboración del vino, no los pienso como vinos de guarda. Después naturalmente terminan siendo vinos que mejoran muchísimo con el tiempo, pero y también es una suerte tenemos en Argentina con el Malbec, que pocos años ya están en muy buena posición para salir al mercado, y a la vez también envejecen muy bien. Pero bueno, volviendo al punto de la pregunta, creo que los vinos de la finca Aini tienen una muy, muy linda crianza, que puede ser cualquiera, puede ser el Aini Chardonnay, puede ser Aini Malbec, Aini Gravas Malbec, que es una selección parcelaria dentro de la finca Aini. Me parece son vinos que el tiempo le sientan muy, muy bien. Bueno, yo antes de terminar, sí, hay un vino que tuvo muy buena recepción por Timatin, que es el sobrenatural, ¿no? Que es que es un vino natural, ¿no? Si no me equivoco. Lo que te quiero preguntar es si vos antes de entrar a Chacana habías elaborado vinos naturales y si no, ¿cómo fue recibir el desafío de hacer un vino natural? Sí. Bueno, siempre, casi todos los años le presentamos a Tim algún vino natural.
O vino, en realidad, a ver, digo natural porque por ahí es la forma de definirlos y que se entienda comercialmente. Son vinos elaborados sin anhidrio sulfuroso o se diferencian del resto de nuestros vinos porque están elaborados sin anhidrio sulfuroso en ningún momento del proceso, pero después el resto de nuestros vinos están elaborados prácticamente sin nada y con una dosis de anhidrio sulfuroso. Siempre les parecen muy ricos, cada vez les gustan más, y creo que también, a ver, todo este trabajo que venimos haciendo para el resto de nuestros vinos obviamente se acopla muy bien para la elaboración de los vinos sin anhidrio sulfuroso. Y sí, previo a entrar a Chacana había elaborado vinos sin anhidrido. Yo no me encontré con la producción de biodinámica o de vinos sin anhidridos en Chacana. Claro. Ya venía elaborando desde hace un tiempo. Sí me pasó que en el momento que entré a trabajar a Chacana me tocó compartir con Gaby Bloise, que era el enólogo de la bodega, y poder encontrarles otra vuelta también a los vinos sin anhidrio sulfuroso y sobre todo empezar a pensar en vinos que tengan crianza. Claro. Y a la vez que no estén corregidos con anhidrio sulfuroso, que es la apuesta que termina siendo más difícil justamente, técnicamente. Es un desafío súper grande. Creo que esa fue la principal sorpresa en Chacana. ¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.